La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. A veces pienso que las historias que nos cuentan nuestros abuelos no son solo relatos para asustar niños. A veces pienso que hay verdades escondidas en esas palabras que nos susurran al oído cuando el sol se esconde y la oscuridad abraza nuestros pueblos. Mi compadre Miguel, que ya tiene sus buenos 70 años, me contó esta historia hace poco. Y juro por lo más sagrado que cuando terminó de hablar, los dos nos quedamos en silencio por un largo rato, sintiendo como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Miguel nació en un rancho pequeño cerca de Izamal, donde su familia había vivido por generaciones. Él me dice que esta historia le llegó de su propia madre, y que ella la había escuchado de su abuela, y así había pasado de boca en boca durante años. Pero lo que me impactó no fueron solo las palabras, sino la manera en que sus ojos se llenaron de miedo cuando me la contó, como si todavía pudiera ver aquella criatura horrible que protagoniza esta historia. Era el año de 1952, me dijo Miguel, cuando su prima Rosa acababa de tener a su primer bebé. Rosa tenía apenas 18 años y vivía en una casita humilde en las afueras del pueblo, junto con su esposo Tomás, que trabajaba cortando enequén desde antes del amanecer hasta que la noche caía como un manto pesado sobre la tierra. La casa estaba rodeada de monte espeso, de esos montes donde los árboles crecen tan juntos que durante el día apenas se filtra la luz del sol, y durante la noche se vuelven negros como boca de lobo. Los primeros días después del nacimiento de la pequeña Carmen fueron normales. Rosa se recuperaba bien del parto, y la bebé lloraba como todas las recién nacidas. Pero después de una semana, comenzaron a pasar cosas extrañas que pusieron los pelos de punta a toda la familia. La primera señal fue que la bebé empezó a perder peso de manera alarmante. Rosa la alimentaba constantemente, pero Carmen parecía cada vez más flaca, más débil, como si algo le estuviera robando toda la fuerza. La comadrona del pueblo, doña Esperanza, vino a revisar a Rosa y encontró algo que la dejó completamente desconcertada. Rosa tenía marcas extrañas alrededor de los pechos, unas marcas rojas y pequeñas que parecían picaduras, pero no de mosquito ni de ningún insecto conocido. Eran marcas perfectamente redondas, como si algo hubiera estado chupando ahí durante horas. Cuando doña Esperanza vio eso, su rostro se puso blanco como papel y le dijo a Rosa que tenía que hablar urgentemente con su esposo. Esa misma tarde, cuando Tomás regresó del trabajo con las manos llenas de fibras de enequén y el cuerpo cansado por el trabajo bajo el sol, doña Esperanza le contó lo que había visto. Le habló de las marcas extrañas, de cómo la bebé perdía peso sin explicación, y de algo más que había notado, pero que no se había atrevido a mencionar antes. Durante las noches había escuchado sonidos raros que venían del monte, como un silbido suave pero constante, como si algo muy grande se estuviera arrastrando entre los árboles. Tomás no era un hombre supersticioso, pero había crecido en esas tierras y conocía las historias que se contaban en los pueblos. Su propio padre le había hablado de criaturas que salían del monte cuando había luna nueva, criaturas que buscaban mujeres que acababan de tener bebés. Al principio pensó que eran solo historias para asustar, pero ahora, viendo a su esposa débil y a su hija perdiendo peso cada día, comenzó a recordar esas palabras con terror. Esa noche, Tomás decidió quedarse despierto para vigilar. Se sentó en una silla junto a la ventana que daba al monte, con un machete en las manos y una vela encendida sobre la mesa. Rosa dormía profundamente con la bebé en sus brazos, agotada por las noches sin descanso. Las horas pasaban lentamente, y Tomás luchaba contra el sueño mientras observaba la oscuridad del monte. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando lo escuchó. Primero fue un sonido suave, como hojas secas arrastrándose por el suelo. Después, ese silbido que doña Esperanza había mencionado,
un silbido que parecía venir de muy lejos pero que al mismo tiempo sonaba muy cerca de la casa. Tomás sintió que se le erizaba la piel de todo el cuerpo, cuando se dio cuenta de que el sonido se acercaba cada vez más a la ventana donde él estaba sentado. Cuando miró hacia el monte, vio algo que le heló la sangre en las venas. Entre los árboles, moviéndose con una gracia horrible y silenciosa, había una serpiente enorme. Pero no era una serpiente común. Esta criatura medía al menos 3 metros de largo. Tenía la piel de un color gris ceniza que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Y lo más terrible de todo era su cola. La cola se dividía en 2 puntas negras como el carbón. 2 puntas que se movían independientemente una de la otra, como si fueran 2 serpientes separadas unidas al mismo cuerpo. La criatura se acercó a la casa arrastrándose de una manera que no parecía natural. No se movía como las serpientes normales, que avanzan haciendo ondas con su cuerpo. Esta cosa se deslizaba hacia adelante de manera perfectamente recta, y sus 2 colas negras se movían por los lados tocando el suelo y las paredes como si estuvieran explorando, buscando algo específico. Tomás quiso gritar, quiso despertar a Rosa y tomar a su bebé para salir corriendo, pero se sentía paralizado por el miedo. Era como si sus músculos hubieran olvidado cómo moverse. La serpiente llegó hasta la pared de la casa y comenzó a trepar. Tomás vio con horror cómo las 2 colas negras se aferraban a las piedras y a la madera, mientras el cuerpo principal de la criatura subía hacia el techo. El sonido que hacía era terrible, como uñas arañando sobre metal, pero muy suave al mismo tiempo. Tomás siguió el movimiento de la serpiente con la mirada, y se dio cuenta de que se dirigía hacia el cuarto donde dormían Rosa y la bebé. En ese momento, algo dentro de Tomás despertó. El instinto de proteger a su familia fue más fuerte que el miedo, y logró ponerse de pie con el machete en las manos. Corrió hacia el cuarto gritando el nombre de Rosa, pero cuando llegó a la puerta, la serpiente ya había encontrado una manera de entrar. Había una ventana pequeña cerca del techo, una ventana que Tomás nunca había pensado que fuera lo suficientemente grande para que pasara algo por ahí, pero la criatura había logrado introducir su cabeza y parte de su cuerpo. Rosa seguía durmiendo, pero Tomás pudo ver que algo estaba terriblemente mal. La serpiente había extendido su largo cuello hasta llegar al pecho de Rosa, y estaba alimentándose. La cabeza de la criatura estaba pegada al pecho de su esposa, y él pudo escuchar un sonido suave de succión, como un bebé mamando, pero más fuerte y más horrible. Las 2 colas negras colgaban de la ventana, y se movían lentamente de un lado a otro, como si la criatura estuviera disfrutando su comida. Tomás sintió que su corazón se iba a salir del pecho. Levantó el machete con las 2 manos, pero en ese momento la serpiente giró su cabeza hacia él. Los ojos de la criatura eran 2 pozos profundos y brillantes, como brasas en la oscuridad. Y cuando lo miraron directamente, Tomás sintió que algo frío le recorría todo el cuerpo. Era una mirada que parecía ver directamente dentro de su alma, una mirada que le decía que él no tenía ninguna posibilidad contra esa cosa. La serpiente abrió su boca y Tomás vio algo que le quitó las fuerzas por completo. Dentro de esa boca no había colmillos como esperaba, sino dientes pequeños y afilados, cientos de dientes diminutos como agujas, perfectos para romper la piel sin causar dolor. Y la lengua era larga y delgada, pero tenía pequeñas ventosas en la punta, como las que tienen los pulpos, pero más pequeñas y más numerosas. En ese momento Rosa despertó. Abrió los ojos lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño muy profundo, y cuando vio la enorme cabeza de la serpiente pegada a su pecho, gritó de una manera que Tomás nunca había escuchado antes. Era un grito que salía desde lo más profundo de su terror. Un grito que despertó a la bebé, y que hizo que la criatura se separara de Rosa con una velocidad sorprendente. La serpiente se retiró hacia la ventana, pero no se fue. Se quedó ahí, con la mitad del cuerpo adentro del cuarto y la mitad afuera, mirándolos con esos ojos terribles. Rosa se abrazó a su bebé y se metió en una esquina del cuarto, temblando como una hoja en el viento. Tomás se interpuso entre su familia y la criatura, con el machete apuntando hacia la serpiente, pero sabía que no iba a servir de mucho.
La criatura empezó a hacer un sonido que nunca van a poder olvidar. Era como un canto, pero no un canto humano. Era algo que parecía venir de muy adentro de la tierra, una melodía grave y profunda que hacía que todo el cuarto vibrara levemente. Rosa empezó a sentir sueño otra vez, a pesar del terror que tenía. Sus párpados se volvieron pesados y su abrazo al bebé se fue aflojando poco a poco. Tomás se dio cuenta de lo que estaba pasando. La serpiente los estaba hechizando con ese canto horrible. Rosa ya tenía los ojos medio cerrados y la bebé había dejado de llorar, como si también estuviera cayendo bajo el hechizo de la criatura. Tomás sintió que él mismo estaba empezando a sentir sueño, que sus piernas se volvían débiles y que el machete pesaba cada vez más en sus manos. Pero entonces recordó lo que su padre le había dicho años atrás sobre estas criaturas. Le había contado que la única manera de alejar a una Ecunail era hacerle mucho ruido, tanto ruido que no pudiera concentrarse en su canto. Tomás juntó todas sus fuerzas y empezó a gritar a todo pulmón, al mismo tiempo que golpeaba las paredes con el machete, haciendo el ruido más fuerte que podía. El canto de la serpiente se interrumpió inmediatamente. La criatura sacudió su cabeza de un lado a otro, como si el ruido le causara dolor, y las dos colas negras empezaron a moverse con desesperación. Rosa despertó del hechizo y empezó a gritar también, y entre los dos llenaron la casa de tanto ruido que hasta los perros del pueblo comenzaron a ladrar a la distancia. La Ecunail empezó a retirarse hacia la ventana, pero antes de irse completamente giró su cabeza una vez más hacia Tomás. En esos ojos terribles había algo que parecía una promesa, algo que decía que esto no había terminado, que regresaría. Después la serpiente se deslizó fuera del cuarto y desapareció en la oscuridad del monte. Tomás y Rosa se quedaron despiertos el resto de la noche, abrazados en la esquina del cuarto con la bebé entre ellos. Cada pequeño sonido que venía del monte los hacía saltar del susto. Cada movimiento de las hojas los ponía en alerta. Cuando finalmente llegó el amanecer, salieron de la casa y se fueron directo al pueblo a buscar ayuda. Doña Esperanza los recibió en su casa, y cuando vio el estado en que estaban, supo inmediatamente lo que había pasado. Les dijo que Rosa no podía quedarse sola ni un solo día más, que la Ecunail había probado su leche, y regresaría todas las noches hasta que encontrara la manera de alimentarse sin que nadie la molestara. Les explicó que estas criaturas eran muy persistentes, que podían esperar semanas o incluso meses, pero que siempre regresaban. La solución que les dio doña Esperanza era terrible, pero necesaria. Rosa tenía que dejar de amamantar a la bebé inmediatamente. Tenían que encontrar otra mujer del pueblo que pudiera darle leche, o conseguir leche de cabra para alimentarla. Mientras Rosa siguiera produciendo leche, la Ecunail podría rastrearla desde kilómetros de distancia. Era como si la criatura pudiera oler la leche materna en el aire, como los tiburones huelen la sangre en el agua. Rosa lloró cuando escuchó esto. Dejar de amamantar a su bebé era como renunciar a una parte de ser madre, pero sabía que no tenía otra opción. Esa misma tarde, doña Esperanza la ayudó con hierbas especiales para que su cuerpo dejara de producir leche, y consiguieron una cabra joven para alimentar a la pequeña Carmen. Durante las siguientes 2 semanas, Rosa se quedó en casa de doña Esperanza con la bebé, mientras Tomás regresaba cada noche a su casa para vigilar. Quería ver si la criatura regresaba. Quería estar seguro de que ya no representaba un peligro para su familia. Las primeras noches no pasó nada, pero en la tercera semana, Tomás escuchó otra vez ese silbido conocido que venía del monte. La Ecunail había regresado, pero esta vez actuaba de manera diferente. Ya no se acercaba a la casa. Se quedaba en el borde del monte, moviéndose entre los árboles, como si estuviera buscando algo pero no pudiera encontrarlo. Tomás la podía ver desde la ventana. Esa sombra larga y gris que se deslizaba de un lado a otro, con sus 2 colas negras arrastrándose por el suelo. Durante 5 noches consecutivas, la serpiente apareció y repitió el mismo comportamiento. Se acercaba hasta cierto punto, se quedaba ahí por horas explorando, y después se retiraba cuando llegaba el amanecer. Tomás empezó a pensar que tal vez doña Esperanza tenía razón.
que la criatura ya no podía encontrar lo que buscaba y que eventualmente se iría para siempre, pero estaba equivocado. La Ecuneil no se había dado por vencida, simplemente había cambiado de estrategia. Una noche, mientras Tomás vigilaba desde la ventana como siempre, no vio ni escuchó nada extraño. El monte estaba completamente silencioso, tanto que hasta dejó de oír los grillos que normalmente cantaban durante las noches. Esa quietud absoluta lo puso nervioso, pero después de tantas noches sin dormir, el cansancio pudo más que él y se quedó dormido en la silla. Mientras tanto, en casa de doña Esperanza, Rosa despertó en mitad de la noche con una sensación extraña. Sentía como si algo la estuviera observando, pero cuando miró alrededor del cuarto, no vio nada fuera de lo normal. La bebé dormía tranquila en su pequeña cuna, y doña Esperanza roncaba suavemente en su cama al otro lado del cuarto. Rosa se levantó para tomar un poco de agua, pero cuando llegó a la cocina, vio algo que la dejó helada. La puerta trasera de la casa estaba abierta. Estaba completamente segura de que doña Esperanza la había cerrado con llave antes de acostarse, como hacía todas las noches desde que ellas se quedaron ahí. Se acercó lentamente a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó al marco de la puerta y miró hacia el patio trasero, vio que no había nada. Solo el pozo de agua, los árboles frutales y las sombras normales que proyectaba la luna. Pero había algo en el aire, un olor extraño que no había sentido antes, como a tierra húmeda y hojas podridas. Rosa cerró la puerta rápidamente y regresó al cuarto. Trató de despertar a doña Esperanza, pero la mujer mayor parecía estar en un sueño muy profundo y no respondía ni cuando Rosa la sacudía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ese sueño no era natural. Doña Esperanza respiraba de manera muy lenta y profunda, y sus párpados temblaban como si estuviera soñando algo muy intenso. El miedo se apoderó de Rosa cuando comprendió lo que estaba pasando. La Ecuneil había encontrado la manera de entrar a la casa sin que nadie se diera cuenta, y había usado su canto para dormir profundamente a doña Esperanza. Pero Rosa no se había dormido porque había despertado antes de que el hechizo la alcanzara completamente. Corrió hacia la cuna donde dormía la bebé, y lo que vio ahí casi la vuelve loca del terror. La pequeña Carmen estaba despierta, pero no lloraba. Sus ojitos estaban muy abiertos y miraban hacia arriba, hacia el techo, como si estuviera viendo algo fascinante. Rosa siguió la mirada de su hija, y ahí, pegada al techo como una araña gigante, estaba la Ecuneil. La serpiente había encontrado otra manera de entrar. Había subido por las paredes exteriores de la casa hasta llegar al techo, había quitado algunas tejas de barro y se había deslizado hacia adentro por el espacio que quedó. Su largo cuerpo gris estaba completamente extendido a lo largo del techo, y sus dos colas negras colgaban justo sobre la cuna de la bebé, moviéndose lentamente como péndulos. Pero lo más horrible era que la criatura no estaba ahí para alimentarse de Rosa. Había venido por la bebé. Rosa vio con horror que la pequeña Carmen había dejado de respirar normalmente. La bebé estaba como hipnotizada, mirando las colas negras de la serpiente que se movían sobre su cabeza, y su respiración se había vuelto muy lenta y débil. Rosa se dio cuenta de que la Ecuneil estaba robándole la vida a su hija de una manera diferente, absorbiéndole la energía vital a través de esa mirada hipnótica. Sin pensar en nada más, Rosa se lanzó hacia la cuna y tomó a su bebé en brazos. En el momento en que tocó a Carmen, la pequeña empezó a respirar normalmente otra vez, pero también empezó a llorar con una desesperación terrible, como si hubiera estado teniendo la peor pesadilla de su vida. La Ecuneil se dejó caer del techo con un sonido sordo que hizo temblar toda la casa. La criatura aterrizó justo enfrente de Rosa, bloqueándole el paso hacia la puerta. Sus ojos brillantes estaban llenos de una furia que Rosa nunca había visto en ningún ser vivo. Las dos colas negras se levantaron como cobras listas para atacar, y la serpiente abrió su boca mostrando todos esos dientes pequeños y afilados. Rosa abrazó a su bebé contra su pecho y empezó a rezar todas las oraciones que sabía. Rezó en voz alta, gritando las palabras para que se escucharan por encima del llanto de Carmen. No sabía si eso iba a servir de algo,
pero era lo único que se le ocurrió hacer. Para su sorpresa, la Ecuneil pareció retroceder un poco cuando escuchó las oraciones. La criatura sacudió su cabeza como si las palabras le causaran molestia, pero no se retiró. En lugar de eso, empezó a moverse en círculos alrededor de Rosa, cada vez más rápido, creando una espiral que se iba cerrando poco a poco. Rosa siguió rezando y gritando, esperando que alguien la escuchara, que Tomás se despertara, que algún vecino viniera a ayudarla. Pero la casa de Doña Esperanza estaba alejada del centro del pueblo, y sus gritos se perdían en la noche. La serpiente se acercó tanto que Rosa podía sentir su aliento frío en la piel. Cerró los ojos y se preparó para lo peor, pero entonces escuchó algo que le dio esperanza. A lo lejos, muy lejos, se oían gritos de hombre. Era Tomás, que finalmente se había despertado y había descubierto que ella no estaba en la casa donde él creía que estaba segura. El sonido de la voz de Tomás acercándose hizo que la Ecuneil se detuviera. La criatura levantó su cabeza hacia el techo, como si estuviera escuchando, calculando si tenía tiempo de hacer lo que había venido a hacer antes de que llegaran a ayudar a Rosa. Pero los gritos se oían cada vez más cerca, y ahora no era solo Tomás. Otras voces se habían unido a la búsqueda. La serpiente tomó una decisión terrible. Si no podía llevarse a la bebé, al menos iba a asegurarse de que Rosa pagara el precio por haberle negado su alimento durante tantas semanas. Las dos colas negras se alzaron como látigos y golpearon a Rosa en el pecho, lanzándola contra la pared con una fuerza increíble. Rosa sintió que algo se rompía adentro de su pecho cuando su espalda chocó contra la pared de piedra. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar, pero lo único en lo que pensaba era en proteger a Carmen. Incluso mientras caía al suelo, mantuvo a la bebé abrazada contra ella, usando su propio cuerpo como escudo. La Ecuneil se acercó para atacar otra vez, pero en ese momento la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Tomás entró corriendo con su machete en una mano y una antorcha encendida en la otra, seguido por 3 hombres más del pueblo que habían venido a ayudarlo. La luz de las antorchas llenó el cuarto y la serpiente se retiró hacia las sombras, sisando de una manera horrible. Los hombres gritaron y alzaron sus machetes, pero la Ecuneil ya no quería pelear. Había logrado herir a Rosa, y eso parecía ser suficiente por el momento. La criatura se deslizó hacia la parte trasera de la casa y desapareció en la noche, pero no antes de voltear una última vez hacia Rosa con esos ojos terribles, como si estuviera grabando su cara en la memoria. Tomás se arrodilló junto a Rosa y se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba muy mal. Rosa respiraba con dificultad y había sangre en la comisura de su boca. Cuando trató de hablar, solo salió un susurro débil. Le dijo a Tomás que la bebé estaba bien, que no la había soltado ni por un segundo, pero que ella sentía que algo se había roto adentro de su cuerpo. Llevaron a Rosa al curandero del pueblo, pero él no pudo hacer nada. Le dijo a Tomás que Rosa tenía heridas internas muy graves, que los golpes de la Ecuneil habían dañado algo importante en su pecho, y que no había medicina ni hierba que pudiera arreglar eso. Rosa vivió 3 días más. 3 días en los que pudo cargar a su bebé y cantarle canciones de cuna. 3 días en los que pudo decirle a Tomás cuánto lo amaba y pedirle que cuidara bien de Carmen. En sus últimas horas, Rosa le confesó a su esposo que podía sentir la presencia de la Ecuneil rondando cerca de la casa, esperando. Le dijo que la criatura no se iba a dar por vencida nunca, que iba a perseguir a su familia durante años, esperando la oportunidad de vengarse. Rosa murió en la madrugada del 4.º día, con la bebé dormida en sus brazos y Tomás tomándole la mano. Cuando exhaló su último aliento, todos los que estaban en la habitación juraron haber escuchado, a lo lejos en el monte, un sonido como un silbido largo y satisfecho. Miguel terminó de contarme esta historia con lágrimas en los ojos, y me dijo que Tomás nunca pudo volver a vivir en paz, que se cambió de pueblo con la pequeña Carmen, pero que cada vez que había luna nueva, podía escuchar ese silbido familiar en la distancia, recordándole que la Ecuneil no olvida nunca a quienes le han negado su alimento. La bebé Carmen creció sana y fuerte, pero Tomás murió joven.
Dicen que del miedo constante de saber que algo lo perseguía. Y cuentan los viejos del pueblo que todavía ahora, cuando las mujeres recién dan a luz en esa región de Yucatán, a veces escuchan en las noches ese silbido suave que viene del monte, y saben que deben cuidarse, porque la Ecunail sigue ahí, esperando en la oscuridad, con su cola negra arrastrándose silenciosa entre los árboles, buscando su próxima víctima. Cuando hablamos de las tradiciones más antiguas de nuestro país, debemos recordar que muchas de ellas tienen raíces profundas en la sabiduría de nuestros antepasados. Los pueblos mayas de la península de Yucatán conocían secretos que hoy en día apenas podemos comprender. Entre estos conocimientos se encontraban prácticas que rozaban lo sobrenatural, saberes que se transmitían de generación en generación en el más absoluto secreto. Lo que voy a contarles sucedió hace muchos años, en un pequeño pueblo del interior de Yucatán, donde las casas de adobe y techos de palma se alzaban bajo el cielo estrellado de la selva. Esta es la historia de doña Jacinta, una mujer que vivía sola en las afueras del pueblo, en una casa rodeada de árboles de ceiba y monte espeso. Era una mujer de edad avanzada, de cabello blanco como la cal y ojos que parecían ver más allá de lo que cualquier persona normal podría percibir. Los habitantes del pueblo siempre habían sentido algo extraño respecto a doña Jacinta. Nunca se le veía en el mercado comprando alimentos, pero su pequeña huerta siempre estaba perfectamente cuidada sin que nadie la hubiera visto trabajar en ella. Sus gallinas ponían huevos todos los días, aunque nadie las había visto comer. Y por las noches, cuando el viento soplaba entre las ramas, se escuchaban sonidos extraños que parecían venir de su propiedad. Pero lo que realmente inquietaba a la gente eran las historias que contaban los ancianos del pueblo. Decían que doña Jacinta había aprendido artes prohibidas de su abuela, quien a su vez las había heredado de tiempos muy antiguos. Contaban que sabía preparar pociones con hierbas que no crecían en ningún lugar conocido, y que podía hablar con los espíritus de la selva en una lengua que nadie más entendía. Sin embargo, durante mucho tiempo, los habitantes del pueblo habían vivido en paz. Doña Jacinta se mantenía alejada de todos, y aunque causaba cierto temor, nunca había hecho daño a nadie. Los padres de familia simplemente les decían a sus hijos que no se acercaran a su casa, y la vida continuaba con normalidad. Todo cambió una noche de luna nueva, cuando las tinieblas cubrían el pueblo como un manto espeso, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del propio corazón. Esa noche doña Jacinta sintió un hambre diferente, un hambre que no se saciaba con comida ordinaria. Era un hambre que venía desde lo más profundo de su ser, una necesidad que la consumía por dentro como fuego ardiente. Se dirigió a una habitación secreta de su casa, donde guardaba objetos que nadie más había visto jamás. Allí, a la luz de velas negras, comenzó un ritual que había aprendido décadas atrás, cuando su alma aún era joven, pero ya había sido marcada por las fuerzas oscuras. Pronunció palabras en una lengua antigua, palabras que parecían brotar del mismo inframundo. Sus manos temblaron mientras preparaba un brebaje con ingredientes que mejor no mencionar. El aire de la habitación se volvió pesado y frío, como si algo invisible hubiera llegado para presenciar lo que estaba por suceder. Cuando terminó de beber la poción, doña Jacinta sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus brazos se transformaron en alas enormes y negras, sus piernas se convirtieron en patas con garras afiladas, y su rostro tomó la forma del pico de un ave de gran tamaño. Se había convertido en una guajolota gigantesca, pero conservaba la inteligencia y la malicia de su forma humana. Con un sonido que era mezcla de graznido y lamento, se alzó en vuelo hacia el cielo nocturno. Sus alas batían en silencio, como si el mismo aire conspirara para no delatar su presencia. Desde las alturas, podía ver todo el pueblo dormido, y su nuevo instinto la guiaba hacia lo que más deseaba, la sangre tierna e inocente de los recién nacidos. Su primer objetivo fue la casa de la familia Pérez, donde hacía apenas una semana había nacido un niño. La criatura dormía plácidamente en su cuna de madera, mientras sus padres descansaban en la habitación contigua, ajenos al peligro que se cernía sobre su hogar. Doña Jacinta,
ahora convertida en esa criatura maligna, se posó silenciosamente sobre el techo de palma. Sus garras se aferraron a las vigas de madera sin hacer el menor ruido. Lentamente, comenzó a remover las hojas de palma hasta crear una abertura lo suficientemente grande para introducir su largo cuello. El bebé siguió durmiendo mientras la criatura extendía su cuello hacia la cuna. Con movimientos precisos y silenciosos, comenzó a succionar la sangre del pequeño, que nunca despertó durante el terrible suceso. Los padres continuaron durmiendo profundamente, como si un hechizo los mantuviera en un sueño sobrenatural. Cuando la criatura terminó, el bebé había perdido gran parte de su color natural, pero aún respiraba débilmente. La bruja había tenido cuidado de no tomar toda la vida de una vez, para que su terrible acto no fuera descubierto de inmediato. Al amanecer, cuando la madre fue a revisar a su hijo, encontró al niño pálido y débil. Pensó que podría ser alguna enfermedad común de los recién nacidos y decidió llevarlo con el curandero del pueblo. Pero el anciano sabio, al examinar al pequeño, notó unas extrañas marcas en su cuello que nunca antes había visto. Durante las siguientes semanas, lo mismo ocurrió con otros 3 bebés del pueblo. Todos amanecían extrañamente pálidos y débiles, sin razón aparente. Los padres estaban desesperados, y los curanderos no encontraban explicación para lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando don Esteban, un hombre mayor que había sido cazador en su juventud, comenzó a atar cabos. Recordaba las historias que le contaba su abuelo sobre criaturas malignas que se alimentaban de la vida de los inocentes. Una noche, decidió hacer guardia cerca de las casas donde había bebés. Cerca de la medianoche, vio una enorme sombra que se movía sobre los techos. Era una guajolota de tamaño descomunal, con ojos que brillaban como carbones encendidos. La siguió desde la distancia hasta que la vio posarse sobre el techo de la familia Morales, donde había nacido una niña hacía pocos días. Don Esteban observó horrorizado cómo la criatura removía las hojas del techo e introducía su largo cuello hacia el interior de la casa. Comprendió entonces que se enfrentaba a algo que estaba más allá de lo natural, pero también supo que tenía que actuar para proteger a los niños del pueblo. Al día siguiente, don Esteban reunió a varios hombres del pueblo y les contó lo que había visto. Algunos no le creyeron, pero otros recordaron las viejas historias de sus abuelos y comprendieron la gravedad de la situación. Decidieron seguir a la criatura hasta su guarida. La siguiente noche, varios hombres se distribuyeron por el pueblo para observar los techos. Cuando la guajolota maligna apareció nuevamente, la siguieron con mucho cuidado, hasta que la vieron dirigirse hacia la casa de doña Jacinta en las afueras del pueblo. Allí, presenciaron algo que marcó para siempre sus memorias. La criatura se posó en el patio de la casa y comenzó a transformarse lentamente de vuelta a su forma humana. Las alas se convirtieron nuevamente en brazos, las patas en piernas y el pico en el rostro arrugado de la anciana. Al amanecer, don Esteban tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que tenía que actuar antes de que más niños sufrieran. Con el corazón pesado pero decidido, se dirigió solo hacia la casa de doña Jacinta. La encontró en su forma normal, preparando hierbas en su pequeña cocina. Cuando ella lo vio llegar, sus ojos se llenaron de una malicia fría y amenazante. Sabía que había sido descubierta. «Has venido por los niños», le dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «He venido a detener esto de una vez por todas», respondió don Esteban temblando pero decidido. Lo que sucedió después en esa pequeña casa de adobe nunca se supo exactamente. Solo se escucharon gritos terribles que resonaron por toda la selva. Seguidos de un silencio profundo y absoluto, don Esteban regresó al pueblo esa tarde, con el rostro marcado por lo que había vivido, pero con la certeza de que el peligro había terminado. Nunca quiso contar los detalles de lo que había pasado en la casa de doña Jacinta, pero desde esa noche, ningún bebé volvió a amanecer pálido y débil en el pueblo. La casa de doña Jacinta fue abandonada, y con el tiempo la selva la reclamó. Los árboles crecieron alrededor de sus paredes, las enredaderas cubrieron sus ventanas,
y la naturaleza borró lentamente las huellas de lo que una vez había sido el hogar de la bruja. Los ancianos del pueblo aún cuentan esta historia a las nuevas generaciones, no como una leyenda, sino como una advertencia de que existen fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y cuando las madres jóvenes escuchan ruidos extraños en los techos durante las noches sin luna, abrazan más fuerte a sus pequeños y rezan para que aquellos días terribles nunca vuelvan a repetirse, porque aunque doña Jacinta ya no merodea por los techos del pueblo, dicen que su espíritu aún vaga por la selva en las noches más oscuras, buscando una forma de regresar a saciar su hambre eterna. Y por eso, hasta el día de hoy, los habitantes del pueblo mantienen las ventanas cerradas cuando no hay luna, y nunca dejan a los recién nacidos solos durante las horas más profundas de la noche.